Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 29 del tiempo ordinario, ciclo C. Hoy las lecturas nos traen un tema vital, importantísimo, el tema de la fe y su relación con la oración. Comencemos, como de costumbre, con la primera lectura. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, nos presenta una estampa, una escena donde Moisés intercede para que Josué en la batalla pueda tener éxito contra los amalecitas. Los amalecitas, descendientes de Amalek, nieto de Esaú, eran nómadas. Estaban diseminados por el norte de la península del Sinaí, del Negev, Seir y del sur de Canaán hasta Egipto. Eran enemigos desde que Israel salió de Egipto. Josué, que es el que les da la batalla, Josué significa Dios salva, dirige el ejército contra los amalecitas, mientras que Moisés es ayudado por Aarón y por Hur en su oración de intercesión para que pueda sostener en alto el bastón de Dios, como indica el versículo 9, a pesar del cansancio, logrando que los israelitas consigan la victoria. El texto es muy gráfico, ¿verdad? Cuando se le bajan los brazos, los amalecitas comienzan a derrotar a los israelitas y cuando los vuelve a subir, pues los israelitas derrotan a los amalecitas. Entonces, para poder ganar la batalla, pues Hur y Aarón le sostienen en alto los brazos y Moisés tiene empuñado el bastón de Dios. El episodio que nos muestra que es Dios quien da la victoria, que no se consigue sin la oración perseverante hasta alcanzar lo deseado. Hoy en el Evangelio, Jesús pondrá otro ejemplo para enseñarnos que es necesario orar sin desfallecer ni desanimarse. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada, igual que el domingo pasado, de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Las dos cartas de Timoteo, junto con la de Tito, como ya hemos explicado antes, forman un conjunto que se conoce como las cartas pastorales de San Pablo. Timoteo era colaborador de San Pablo en la evangelización y estaba al frente de la comunidad de Éfeso. Pablo escribe esta carta prisionero en Roma, contemplando su muerte como algo inminente, por lo que la carta constituye su testamento espiritual. Pablo exhorta hoy, en este pasaje que leemos, a Timoteo a mantenerse firme en la fe que ha recibido de su abuela Loida y de su madre Eunice, como lo indica en el capítulo 1, versículo 5. Ahí aparece la abuela y la madre de Timoteo, de quienes ha recibido la fe. Ellas le han enseñado desde niño las Sagradas Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, lo que para nosotros es hoy el Antiguo Testamento. Por ellas se alcanza la sabiduría que por la fe en Cristo conduce a la salvación, dice Pablo en el versículo 15 de este capítulo 3. Por las Escrituras se alcanza la sabiduría que por la fe en Cristo conduce a la salvación. ¿Por qué? Lo dice a continuación en el versículo 16, porque toda escritura
es inspirada por Dios. Así lo expone el Concilio Vaticano II. Y cito: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Es lo mismo que está explicando, que dice San Pablo, pero el concilio lo explica detalladamente. De hecho, el párrafo es más largo. Esto es solamente un par de oraciones. Esto está en la Constitución Dei Verbum, en el número 11. San Pablo nos dice que la Escritura, precisamente por esto, porque es inspirada, es útil para enseñar, es útil para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Así nos dice en este fragmento que leemos en los versículos 16 y 17. Es decir, sin la Sagrada Escritura nos quedamos huérfanos, obviamente. Aquí la tradición viva es fundamental. No es la religión católica no es una religión de libros, no es que esté todo en la Biblia y que la Biblia sea todo. No. Pero sin la Biblia nos quedamos huérfanos, porque la Biblia es palabra inspirada por Dios. Y por lo tanto, como nos advierte muy bien San Pablo, es útil para crecer en la fe, para corregir nuestras desviaciones, para iluminarnos, para dirigirnos, porque está inspirada por Dios. En una palabra, lo que él dice en el versículo 15, por medio de esta Sagrada Escritura, leyéndola, meditándola y abriendo nuestro corazón a esa palabra divina, se alcanza la sabiduría que, por la fe en Cristo, conduce a la salvación. Pablo le advierte a Timoteo sobre la grave responsabilidad de evangelizar que tiene quien preside una comunidad cristiana, que es el caso de Timoteo. Y lo hace con una fórmula solemne, inspirada en los protocolos grecorromanos de sucesión, que obligaba a los herederos a cumplir la voluntad del testador. Dice San Pablo, capítulo 4, versículo 1, te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús. Una gravísima responsabilidad de evangelizar. Obviamente, responsabilidad de todo bautizado, pero es una responsabilidad grave porque es su tarea primordial la evangelización, quienes tienen un ministerio ordenado y presiden una comunidad cristiana, en este caso los obispos y los presbíteros o sacerdotes. Pasemos al Evangelio. Hagamos un poquito de ambientación para poder entender qué es lo que se está diciendo. Poder profundizar en lo que nos cuenta la parábola que Jesús nos narra en el Evangelio de hoy. En la época de Jesús, la viuda personificaba el desamparo, la soledad y el sufrimiento. La mujer no contaba en aquella época si no tenía un varón que la protegiera. El marido era quien defendía a su mujer y la apoyaba económicamente. Por eso, al quedar la mujer viuda, no solo perdía a un ser muy querido y se quedaba sola, sino que perdía sus derechos y su sustento. Es decir, la situación era trágica. No podemos ni imaginarlo porque obviamente hoy en día no es así en nuestra sociedad. La mujer viuda incluso queda muchas veces con una herencia que le puede dejar el marido o un seguro de vida, pero en aquella época de Jesús no, la mujer era cero a la izquierda y sin un varón que la protegiera, como era el marido, quedaba totalmente desamparada. En esas circunstancias solo le quedaba la protección de la ley para que no abusaran de ella,
como es el caso con el adversario de la viuda de la parábola que trae el Evangelio de hoy. Pero incluso en este último recurso no le funciona a la viuda de la parábola, pues encuentra que el juez que debe protegerla, haciéndole justicia, se describe a sí mismo como lo contrario, totalmente contrario a lo que debería ser un juez. Dice él, ni temo a Dios, ni me importan los hombres. Versículo 4. Imagínense ustedes qué clase de juez. Es entonces cuando la viuda decide recurrir a este juez, que no le quiere hacer caso, pero recurrir a él importunándolo insistentemente. Y con eso logra su propósito, ya que el juez decide hacerle justicia para que lo deje en paz. Esa es la parábola del Evangelio de hoy y la situación específica de la viuda en la época de Jesús en la que está ambientada esa parábola. La enseñanza es clarísima. Si el juez inicuo atendió el reclamo de la viuda, Dios, que no se parece para nada al juez, sino que es todo lo contrario, es un padre amoroso que se interesa y ocupa de sus hijos y de su bienestar, de ti y de mí. Si el juez atendió a la viuda, Dios responderá a las súplicas de sus hijos y, como dice el versículo 8, les hará justicia sin tardar. La frase hacer justicia aparece 4 veces en el texto de hoy. Entre los seres humanos significa darle a una persona lo que es su derecho, aquello a lo que tiene derecho, lo que le corresponde y necesita para una vida digna. Eso sería hacer justicia. En el caso de la viuda era librarla del acoso de su adversario. Pero en el caso de Dios, hacer justicia con nosotros se sitúa en otro plano. Ya lo había dicho Jesús hace 4 domingos, en el 25º de este ciclo C, al pedirnos que fuéramos fieles administrando lo de poco valor para hacernos acreedores a recibir lo que de verdad vale, es decir, a Dios mismo. Para Dios, hacernos justicia es dársenos Él, para que vivamos en comunión con Él. Dios quiere hacernos justicia, pero como somos libres, es necesario que se lo permitamos. Él no lo va a hacer obligado, no nos va a obligar a recibirlo a Él y a vivir en comunión con Él. Tenemos que permitírselo. A lo largo de muchos domingos hemos visto cómo el seguimiento de Cristo, que conduce a la comunión con Dios, o sea, a la salvación, lo que llamamos la salvación, la comunión con Dios, requiere ir abriendo espacios en nuestra vida para que Dios vaya tomando posesión de ellos. O dicho en otras palabras, Dios vaya reinando en ellos. Y así vivamos más plenamente su voluntad. En la medida en que nuestra vida, nuestras relaciones, todos los pensamientos, todos nosotros, toda nuestra vida por completo, queda sometida a la voluntad de Dios, Dios reina en nosotros y alcanzamos ese grado de comunión con Él que llamamos la salvación, el grado de comunión con Él para el que hemos sido creados. Bien, pues hoy Jesús nos enseña que en este proceso el seguimiento de Cristo que hemos explicado, que hemos recordado más bien porque ya lo habíamos visto hace varios domingos, Jesús nos enseña que en este proceso la oración perseverante es indispensable. El evangelista mismo nos indica desde el versículo 1 el propósito de la parábola que Jesús narra a sus discípulos. Dice, para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Se trata, por tanto, de orar sin cesar. San Juan Crisóstomo dice que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente, el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Y Orígenes precisa,
ora continuamente, el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos encontrar realizable el principio de la oración continua. Cierro la cita. Muy interesante estas palabras de Orígenes. El que une la oración a las obras y las obras a la oración. Es decir, ¿qué nos está diciendo Orígenes? Que no se ora siempre solamente orando, pronunciando oraciones o haciendo silencio, meditando la escritura, sino también llevando una vida que manifieste la fe con obras de amor, uniendo oración a obras y obras a oración. Si no, la oración es un contrasentido, realmente no sería oración, porque es imposible encontrarse con el Dios verdadero, que es el santo, que nos llama a la santidad y a vivir en su voluntad la comunión con Él, y que luego nuestra vida fuera por otro camino totalmente opuesto. Así que no tiene sentido. En el versículo 8 encontramos una cita, unas palabras de Jesús muy interesantes. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Dice Jesús. Versículo interesante. Jesús se pregunta, ¿encontrará fe en la tierra? Él, a su vuelta, en su segunda venida. Para quien no confía en Dios, no tiene sentido encontrarse con Él, ni hablar con Él, ni pedirle nada. Jesús se pregunta si en su segunda venida, al final de los tiempos, encontrará personas con fe en Dios, que se fíen de Él y le confíen sus necesidades, sabiendo que Dios siempre nos dará lo mejor y lo que más nos conviene en cada momento. Y esto es así porque la oración y la fe van unidas. La oración fortalece y profundiza la fe. La fe es un don de Dios, pero esa fe hay que nutrirla, fortalecerla, profundizarla para que, como ya hemos explicado anteriormente, abarque todos los aspectos de nuestra vida. Cuando falta la oración diaria, prolongada, perseverante a lo largo de los años, la fe se debilita, pudiendo llegar incluso al punto de quedar totalmente inoperante. Cuando no hay trato con Dios en la oración, Dios desaparece de nuestro horizonte psicológico, resultando un extraño, un desconocido. Para que la fe nos alcance la salvación, es indispensable la oración perseverante que nos pide hoy en el Evangelio Jesús. Toca pues examinar nuestra oración diaria, examinar sus frutos en nuestra vida de fe. Podríamos preguntarnos, ¿es más profunda nuestra fe hoy que hace un año? Obviamente si estamos orando, si no estamos rezando, pues no lo va a hacer. Pero si estamos rezando, estamos haciendo el esfuerzo, o ya hemos logrado estabilizar nuestra vida de oración, ya todos los días podemos sacar un buen rato para encontrarnos con Dios, meditar la Sagrada Escritura, etc. Es justo que nos preguntemos, ¿hoy es más profunda mi fe que lo que era hace un año? Hay aspectos de mi vida que hace un año yo no era capaz de someter a la voluntad de Dios y que ahora sí, ahora lo he logrado, aunque me cueste. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.